Bienvenidos a Relatos Extraños. Desde que se mudaron a esa casa vieja que estaba al borde del bosque, esa familia comenzó a notar que pasaban cosas muy extrañas. Los objetos se movían solos. Escuchaban de pronto como risas de niños donde no había nadie. Y les llegaba a veces un olor tan fuerte a algo que se estaba echando a perder, que de pronto aparecía ese olor de la nada. Un día la hija menor bajó al sótano mientras estaba jugando. Cuando la mamá se dio cuenta de que no volvía, decidió bajar a buscarla. Encontró la puerta del sótano abierta, pero no había rastro de la pequeña por ningún lado. Solo encontró un cuaderno abierto, escrito con garabatos que no eran de ella. Y en una página decía: ya me lo llevé, ahora quiero otro. Los papás rápidamente llamaron a la policía y buscaron por días, pero no encontraron nada. Semanas después, al revisar unas cámaras escondidas del interior de la casa, descubrieron algo que los paralizó. Un cuarto oculto detrás de una falsa pared del sótano. Era un espacio pequeño, no tenía ventanas y tenía símbolos grabados y huesos muy diminutos. Y en el centro había una pequeña silla de madera y su hija estaba ahí sentada. Pero era distinta. No hablaba, no parpadeaba. Y cuando la mamá se acercó a abrazarla, la pequeña sonrió, pero se dio cuenta de que no era su hija. Era algo más, algo que había estado esperando otra familia. En un barrio bastante antiguo de Veracruz vivía una mujer llamada Mariela. Estaba perdidamente enamorada de un hombre que se llamaba Julián, pero él nunca le correspondió. Así es que ella, desesperada, acudió a una bruja que vivía cerca del río, una anciana conocida como la Negra Dolores. Esa anciana era muy famosa por hacer amarres de amor, que según contaban, nunca fallaban. Pero niña, el corazón de ese hombre no te pertenece, le advirtió la bruja mientras preparaba el ritual. Si fuerzas lo que no es tuyo, lo que vendrá no va a ser amor. Mariela no quiso escucharla y le entregó mechones de cabello de Julián, una prenda muy sucia y unas gotas de su propia sangre. Dolores hizo el amarre un viernes a medianoche, enterrando los objetos en una pequeña caja negra bajo una ceiba muy vieja. Al principio todo parecía funcionar. Julián apareció en su casa al tercer día, pero algo en él estaba muy mal. Tenía sus ojos vacíos, como si no fuera él mismo. No hablaba, solo la observaba todo el tiempo. No comía, ni siquiera dormía. Se quedaba parado junto a su cama sonriendo con una mueca torcida. Así es que pronto comenzaron las pesadillas. Mariela veía a Julián en su sueño con la piel echada a perder y al despertar lo encontraba igual, observándola desde la puerta del cuarto. Una noche, Mariela intentó huir, pero lo encontró en la sala,
colgado del techo con un mecate ya echado a perder y muy viejo, y aún así con los ojos abiertos, vivo. Gritó y corrió a buscar a la negra Dolores, pero la bruja había desaparecido. En su lugar, la ceiba bajo la que enterraron el amarre estaba abierta con una gran herida, y dentro solo quedaba una nota que estaba escrita con sangre. Lo que amarraste ya no es humano. Desde entonces nadie ha visto a Mariela nuevamente, pero quienes pasan por su casa abandonada juran escuchar lamentos y ver una figura colgada que sonríe desde la ventana. En nuestro pueblo, yo conocía al papá de un amigo de la infancia. Su familia era como cualquier otra: el papá, la mamá y 2 hijos. Pero un día ese señor empezó una relación con una vecina, y cuando sus hijos se enteraron, él los echó de casa en plena madrugada. Su esposa, que era enfermera y viajaba por trabajo en muchas ocasiones, regresó, juntó sus cosas y a sus hijos y se fueron a vivir a la Ciudad de México. Desde entonces ese señor se quedó completamente solo. Su hijo venía a verlo de vez en cuando y por eso mantuve el contacto con ellos. La vecina lo dejó poco después y el señor ese terminó completamente aislado. Su hijo ya no podía visitarlo tan seguido por la universidad y ningún vecino le hablaba, pues todos apreciaban mucho a su ex esposa, que siempre había ayudado a la comunidad con inyecciones y medicamentos gratis. Yo lo veía pasar por mi ventana y aunque no le di importancia al principio, recuerdo una vez que un taxi lo dejó y apenas podía bajarse. El chofer tuvo que ayudarlo para que pudiera entrar a su casa. Y como al mes y medio, una vecina se acercó a preguntarme si podía contactar a la familia de ese señor, porque olía muy mal. Ese olor salía de la casa del señor y había una cantidad alarmante de moscas. Yo me puse en contacto con mi amigo y su mamá y me autorizaron para poder entrar a su casa, que siempre había sido propiedad de la señora, si algo pasaba. Decidí saltarme el zaguán y confirmé lo peor. La ventana estaba llena de moscas y todo cerrado por dentro. Y el olor es algo que nunca olvidaré. Así es que con mucho miedo abrí la puerta y entré. Tras pasar por la sala me detuve en seco al verlo. Ese señor estaba sentado en el comedor, ya sin vida. Así es que salí relativamente calmado y confirmé la terrible noticia a mis padres y a los vecinos y a la exesposa por teléfono. Cuando llegaron las autoridades, conté lo que había visto. La exesposa mencionó que ese señor era diabético y según el forense había una nota que yo no vi, donde el señor se arrepentía de sus actos y decía que ese era su castigo, sugiriendo que había decidido dejarse morir al abandonar su tratamiento. Esta historia es real y es una prueba de las consecuencias que te pueden traer las malas decisiones en tu vida. Cuando cumplí los 12 años, mi vida dio un giro inesperado. Empecé a pasar temporadas en la casa de mis abuelos. No vivían muy lejos, la verdad eran pocas cuadras. La casa de mis abuelos era una mansión muy antigua y majestuosa y muy misteriosa, siempre en constante remodelación.
Mi abuelo nunca estaba presente, siempre estaba trabajando, o al menos eso creíamos. En cambio, mi abuela era la imagen de la dulzura, una anciana tierna, muy cariñosa, como todas. La primera noche que pasé ahí, me acomodé en mi habitación. Era pequeña, pero estaba muy encantadora y estaba decorada con un sinfín de dibujos animados y juguetes. Era un espacio demasiado acogedor para la soledad de un niño. Me quedé dormido, arropado por la quietud de la casa, hasta que una voz infantil me despertó. Oye, oye, estás en mi cama, levántate de mi cama, me dijo en voz muy bajita. Yo abrí los ojos y aún los tenía borrosos por el sueño, pero vi que ahí estaba sentado, a los pies de mi cama, un niño en pijama con un pato Donald. Me miraba fijamente. Me froté los ojos intentando aclarar mi vista y bostecé. ¿De dónde saliste tú?, le pregunté, con la voz cansada por el sueño. Volví a mirar el lugar donde el pequeño había estado, pero ya no había nadie. Ese espacio estaba vacío, como si la imagen hubiera sido una alucinación. Me levanté de la cama y el corazón latiéndome como una mezcla de confusión y una punzada de miedo. Salí del cuarto y me dirigí a la habitación de mis abuelos. Toqué muy suave la puerta y me dejaron entrar. ¿Puedo dormir aquí?, les pregunté con voz muy bajita. Mi abuela no se negó. Con su eterna dulzura, observé que mi abuelo estaba en la cama, durmiendo profundamente, o al menos eso parecía. Esa noche sentí un miedo que me heló los huesos, pero me negué a aceptarlo. Intentaba convencerme de que solo había sido un mal sueño. Así pasaron varios años. Cada vez que visitaba la casa, la escena se repetía. Veía niños con diferentes pijamas sentados al pie de la cama o junto a ella, siempre diciéndome la misma frase: estás en mi cama. Siempre dormía con mi abuela después de esos encuentros, y ella nunca me preguntó por qué yo no dormía en mi propio cuarto. Quizás intuía algo o simplemente no le daba importancia. La vida continuó, hasta que un día mi abuela murió a causa de fumar tanto. Ella fumaba en secreto, una adicción que nadie había notado. Mi abuelo, por su parte, desapareció sin dejar rastro. O eso era lo que creíamos y nos decían eso para tranquilizarnos. Mi madre heredó ese terreno tan enorme de la casa de mis abuelos y decidió un día que era hora de transformarlo en un hotel. Era una decisión muy práctica, una forma de cerrar un capítulo a lo mejor, de modernizar esa herencia familiar. Así que comenzaron con la demolición de la mansión. Recuerdo que estaba comiendo un guisado muy sabroso. El aroma era delicioso. Llenaba toda la cocina. Cuando de pronto mi mamá me llamó por teléfono. Tienes que venir. Su voz sonaba distante y quebrada. Dejé mi comida a medio terminar, pero me dirigí a la casa de mis abuelos. Al llegar, ya no era una casa, sino un cúmulo de escombros y polvo. Varias unidades de ambulancias y coches de policías rodeaban lo que alguna vez fue ese hogar.
Un oficial estaba con mi mamá y ella estaba dando una declaración. Su rostro estaba pálido. Sus ojos parecían enrojecidos como si hubiera llorado bastante. Yo pensé que había ocurrido un accidente, a lo mejor con la demolición. Algo que podría ser común cuando hacen esas obras. Pero no fue así. Mi madre me abrazó al verme y su cuerpo estaba temblando. Encontramos a tu abuelo, me dijo, con la voz ahogada en llanto. También había 12 niños muertos y enterrados en las paredes de la casa. En ese momento, todo encajó. La verdad me golpeó con un puñetazo en el estómago. Mi abuela, me dije a mí mismo. Ella había matado a aquellos pequeños, o al menos eso se cree. Ella padecía demencia, pero nunca nos dimos cuenta. O a lo mejor fue tan buena actriz que supo ocultar muy bien todos sus actos y enfermedad. Mi familia hasta ese día, que había sido muy respetada, fue señalada. Decían que éramos unos asesinos y cosas terribles. Hasta el día de hoy, esa mancha nos acompaña, una sombra oscura en nuestros antepasados. Lo más escalofriante de todo es que, según agregaron los policías, a esos niños nunca los encontraron su familia. Era como si nadie supiera por qué habían desaparecido, como si nunca hubieran existido para este mundo. Hoy tengo 49 años y la verdad, a veces recuerdo cómo esos niños aparecían en mi cama. Recuerdo sus rostros pálidos y sus pijamas. Todavía, después de tantos años, me da mucho miedo.